Muy buenas magos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es lunes 19 de mayo, empezamos nueva semana y en este vídeo vamos a estar analizando los índices americanos desde cero paso a paso para ver la proyección que podemos tener para esta semana. Empezamos analizando el S&P 500, gráfico semanal. Podemos ver como la vela de la semana pasada fue una vela bastante alcista. Por aquí tenemos este máximo anterior, el máximo histórico de los 6.152, ¿vale? En algún momento pienso que el precio va a testearlo como mínimo. Pues viendo la vela semanal es una vela alcista. Vamos a ese gráfico diario. Podemos ver como el precio ya el día viernes el cierre no fue tan positivo, ¿vale? No sé si os habéis enterado que finalmente le quitaron la alta calidad de la deuda y eso hizo caer a última hora. Hoy ha cerrado el mercado en Estados Unidos. Mira la vela de H1, ¿vale? Que fue una vela bastante bajista, pero bueno, dicho esto, vamos con el gráfico diario. Vamos a detectar el último impulso anterior para ver a qué objetivo llegó el precio. Por aquí tenemos el impulso, retroceso, luego otro impulso, otro retroceso. Trazamos el FIBO desde aquí. Vemos que el precio casi alcanza el target número 4 de la extensión del FIBO. Por lo tanto está bastante desarrollado el movimiento alcista. Podemos ver que el estocástico ya nos está marcando una zona en sobrecompra. Por aquí teníamos algunos máximos anteriores que el precio... Por aquí mirar, esa era una posible zona objetivo y luego ese máximo también, zona más o menos por los 6.000 puntos, redondeando un poquito. Y luego vemos como el día de hoy el mercado ha empezado con un movimiento bajista, el S&P está cayendo un 0.88%, por lo tanto pensamos que el precio puede hacer algún tipo de retroceso. Como tenemos cierto interés vendedor del día viernes, aunque la vela cerró en positivo, pero cierra bastante alejada de esos máximos, vamos a trazar el FIBO del último movimiento, que sería esto de aquí. Vamos a marcar las posibles zonas de compra, que sería el 38-50%, sin nunca descartar el nivel 61. Vemos esa media móvil de 200 sesiones, gráfico diario, que lo puede utilizar como soporte el precio. Y ahora vamos a detectar en esta figura de aquí arriba si el precio está creando alguna estructura de cambio de tendencia, algún cambio de estructura, ¿vale? Quitamos el FIBO, eso serían las zonas objetivo bajistas o las zonas donde vamos a intentar comprar para el mediano plazo. Vamos a ese gráfico de H1 y ¿qué podemos ver aquí? Bueno, la estructura todavía continúa siendo alcista. El último mínimo más relevante creo que sería este. Vemos que el día viernes habíamos buscado un largo desde esta zona, habíamos marcado aquí este triángulo en consolidación, ¿vale? Tuvimos el impulso, el retroceso, nosotros entramos en largo aquí con el cierre de esta vela que liquidó estos mínimos. Luego, mirad, impulso, retroceso, como rompe la directriz, entramos aquí en largo, alcanzó el target número 2, ya empezamos a ajustar el stop y menos mal, porque si no todo lo ganado se lo hubiera quedado el mercado. Aquí ya salimos de la operativa, ¿vale? Vemos que el precio está rompiendo la directriz, por lo tanto lo que hacemos es trazar el FIBO de todo este movimiento, ¿vale? El último, como digo, el último mínimo más relevante sería este, de momento, ¿vale? Por lo tanto, esto sería una zona de soporte, una zona de compra, si el precio cae aquí. Si en esta sesión de Londres o en la sesión de Nueva York, luego revisaremos en el directo, si por aquí nos muestra alguna vela interesante, se podría buscar algún tipo de largo, ¿vale? Todo esto siempre marcamos 38-50%, pero el nivel 23 también es un nivel óptimo para intentar comprar. Lo único que tenemos que esperar es esa confirmación. De momento no tenemos ninguna vela envolvente, ninguna vela martillo, ninguna vela de interés que nos indique que en este retroceso el FIBO están entrando compras. Si lo detectamos, vamos a buscar algún tipo de largo, ¿vale? Entonces vamos a prestar atención, vamos a ver si podemos tener algún movimiento alcista durante esta semana. La pérdida de esta zona de soporte de los 5.849, si el precio pierde esa zona de soporte, nos llevaría a un retroceso mayor, ¿vale? Ya hemos marcado las zonas de compra, 38-50% y la línea del nivel 61, ¿vale? Así que en principio podríamos intentar operar algún tipo de movimiento alcista siempre y cuando nos deje esa confirmación en H1 como mínimo, ¿vale?
Vamos con el Nasdaq. Vamos a pasar también a esa vela semanal. Vamos a ver el cierre semanal en el Nasdaq. También fue un cierre bastante positivo, muy cercano ya a alcanzar esos máximos históricos de los 22.248 puntos, ¿vale? Vamos a un gráfico diario. Vamos a detectar el último impulso. Mirad, aquí tenemos el primer impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿vale? Vamos a trazar el FIBO desde aquí. Ahí. Y podemos ver como el precio ya ha alcanzado también el target número 4. Mirad como aquí también tenemos máximos anteriores, máximos bastante relevantes que el precio finalmente liquidó. Ahí lo podemos ver. Y el target número 4 de la extensión del FIBO, el 200%. Y llevamos tal como 1, 2, 3 velas diarias cerrando justamente por debajo. La vela del día viernes es una vela de cierta indecisión. La vela del día jueves también lo es. Por lo tanto, cuando detectamos este tipo de velas en un movimiento alcista, cabe la posibilidad de que se esté acabando que se esté quedando sin fuerza el movimiento alcista y un retroceso sería lo más probable. El día de hoy el Nasdaq ha abierto con un gap a la baja, cayendo un 1.27%. Como tenemos cierto interés vendedor del día de hoy, vamos a trazar el FIBO de todo el último movimiento y vamos a marcar las posibles zonas de compra o las posibles zonas donde el precio podría continuar cayendo. Mirar, el 38-50% cuadra bastante bien con este máximo anterior, con la media móvil de 200 sesiones. Nunca hay que descartar el nivel 61 porque no solemos entrar en ese nivel, pero sabemos que muchas veces el precio lo testea y ya desde ahí continúa con el movimiento alcista, entonces siempre lo marcamos. Dicho esto, vamos a bajar a H1, vamos a detectar la estructura del mercado en menor temporalidad y aquí podemos ver cómo podemos tener un cambio de estructura, ¿no? La pérdida de este mínimo más alto, este es el mínimo más relevante. Vemos como el Nasdaq el día de hoy, esto es una zona clara de compra, pero vemos como el Nasdaq el día de hoy lo estaría rompiendo hacia abajo, por lo tanto estaría creando aquí tipo doble techo, ¿vale? Vamos a marcar toda esta zona de aquí y aquí tendríamos el cambio de estructura, ¿vale? Medimos la parte más conservadora y la proyectamos en una posible ruptura, ¿vale? Eso nos podría llevar a un retroceso más profundo, más o menos a la zona de los 20.900 aproximadamente. Si medimos la parte más agresiva, por llamarla de alguna manera, y la proyectamos en la ruptura, mirad cómo eso nos lleva justamente al nivel 61, que es la línea de puntos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a quitar esta zona y vamos a mantener esa posible zona objetivo bajista. Por aquí también detectamos algunos mínimos anteriores que el precio seguramente o el precio puede venir a liquidar, y ese sería el escenario bajista para los primeros días o las primeras horas de la semana de esta semana, ¿no? Volvemos a ese gráfico diario. El precio obviamente puede continuar cayendo más, ¿vale? Pero en principio tenemos un posible cambio de estructura, ¿vale? Lo que vamos a intentar hacer es esperar algún tipo de retroceso de este movimiento bajista. Esto es un impulso, puede tener algún tipo de rebote y desde ahí vamos a vender, ¿vale? Por lo tanto, en el Nasdaq, después de ver el interés vendedor del día de hoy y el cambio de estructura en menor temporalidad, el retroceso para buscar ventas sería lo más lógico, lo más normal. Vamos a trazar este FIBO a modo de ejemplo. Obviamente el precio puede continuar cayendo todavía porque no tenemos ningún interés comprador, ¿vale? Pero a modo de ejemplo, a la que detectemos por aquí algún interés comprador, marcamos la zona de venta 38, 50, 61, y si el precio sube a esa zona y deja una vela interesante, desde ahí vamos a empezar a buscar ventas hasta esa zona objetivo, más o menos de los 20.750 se podría decir, ¿vale? Así que este es el movimiento esperado en el Nasdaq 100. Por parte del US30, de todas maneras ya le vamos a estar dando seguimiento todos los días a la apertura de Nueva York, ¿vale? 3:15 horario de España, y veremos cómo se va desarrollando el precio en los índices americanos. Por parte del US30 vemos como la vela semanal también es una vela bastante alcista. Aquí también está un poquito más alejado de esos máximos históricos, zona clara de resistencia. Por aquí habíamos marcado también ya en un gráfico diario
unos máximos anteriores bastante relevantes. Este se quedó a las puertas de testearlo y vemos como este el día viernes sí que lo liquidó, ¿vale? Y mirar como la vela el día viernes ya habíamos visto como el precio se encontraba en una zona de resistencia, la media móvil de 200 sesiones. La vela del día viernes es una vela que cierra en positivo, sí, pero bastante alejada de los máximos, es como tipo barrido, ¿no? Liquida estos máximos de aquí, ¿vale? Mucha gente se coloca en venta, coloca el stop por encima de este máximo, la mano fuerte lo sabe, lo liquida, liquida también este máximo de aquí, y bueno, vemos que el día de hoy el US30, el Dow Jones, está cayendo un 0.43%, la pérdida de este mínimo sí que sería bastante negativo, porque estaría activando también una figura tipo doble techo ya en un gráfico diario, pero bueno, de momento mantenemos, vamos a ese gráfico de H1, vamos a ver, vemos como la estructura es claramente alcista, vamos a ver si podemos sacar por aquí alguna directriz de mínimos crecientes, vamos a ver si cuadra más o menos. Aquí tenemos esta primera, ¿vale? Está bastante alejada del precio. Vamos a agarrar este mínimo primero y por aquí creo que sí, ¿vale? Entonces, esta es una directriz bastante relevante. La pérdida de esa directriz pues nos llevaría a un retroceso nacido desde aquí, desde ese mínimo, pero de momento parece que está aguantando bastante bien, ¿vale? Entonces, el mínimo más relevante obviamente sería esto. Esto todo es una zona de soporte importante. La pérdida de esa zona de soporte pues nos llevaría también a hacer tipo doble techo, ¿vale? Vemos que anteriormente fue una zona de resistencia, ahora soporte. Si pierde este mínimo, entonces agarraríamos la altura de esta figura y la proyectaríamos en la ruptura, ¿vale? Eso nos llevaría a un retroceso mayor. Mira cómo también cuadra más o menos con esta posible zona de soporte. Y si ya medimos la parte más alta, esto todo son proyecciones, luego veremos si se cumplen o no, ¿vale? Si medimos la parte más alta y la proyectamos en la ruptura, mira cómo también nos lleva a una zona de soporte importante, ¿vale? Toda esa zona de ahí, incluso nos podría llevar aún más abajo, ¿vale? Pero bueno, estos son zonas, como digo, importantes, veremos si se cumplen o no. De momento el precio, la estructura es claramente alcista. Vamos a trazar el FIBO del último impulso, que sería claramente este impulso retroceso. Mirar, ahora se encuentra una zona bastante buena para intentar comprar, ¿vale? Marcamos 38-50%. El nivel 61 ya no hay que marcarlo porque lo ha roto hacia abajo. Y vamos a ver si por aquí, de momento aquí tenemos un mínimo anterior de una sesión del día viernes de Asia. Lo liquidó en Estados Unidos. Vamos a agarrar este mínimo. De momento no sé si lo ha liquidado. Sí, lo ha liquidado por muy poco. Eso es bastante relevante, ¿vale? Mirad cómo lo liquida por prácticamente nada. Mirad, 42.230, que es este mínimo de aquí. Y luego el mínimo que acaba de crear con esta vela, 42.229. Lo ha liquidado prácticamente por un punto, ¿vale? Entonces, si deja buena vela aquí, se podría intentar comprar, ya que es una zona de soporte importante. Vamos a quitar esto. Vamos a mantener este mínimo de aquí. Y todo esto es una zona de soporte. Si esa vela que cierra en 42 minutos nos deja buena vela, se podría intentar comprar, ¿vale? Hay que tener cuidado porque esto es una posible figura de vuelta tipo hombro, cabeza, y que el precio tenga una subida así, pero que haga el hombro derecho para luego empezar a caer, ¿vale? Cabe esa posibilidad. ¿Se pueden buscar largos? Como digo, se pueden buscar largos, pero tenemos que esperar el cierre este de H1, ¿vale? A ver cómo cierra. Y luego pues buscaríamos un largo para tener más o menos parejo lo que sería el hombro derecho, que sería este de aquí. Si lo rompe al alza, pues sería una señal bastante positiva, pero esto es una zona clara de resistencia. El precio puede venir a liquidar este máximo de aquí y desde ahí dejar algún tipo de vela interesante para empezar a buscar ventas. Como digo, también es una venta bastante arriesgada porque no tenemos ningún tipo de confirmación de la vela diaria y la estructura continúa siendo alcista, ¿vale? La vela diaria el día viernes, sí, es verdad, cerró bastante alejada, pero es una vela alcista, ¿vale? Si el día de hoy cierra con una vela bajista, entonces sí, podríamos esperar un retroceso para venta, pero si el precio sube y vuelve a cerrar en positivo, pues oye, no tenemos confirmación diaria, ¿vale? Pero en principio este sería el escenario, buscar algún tipo de largo como mínimo a esta zona
y veremos cómo reacciona, ¿vale? Pero aquí, como digo, es una zona clara de resistencia. Entonces, bueno, este sería el escenario que veo para los índices americanos. Me gusta comprar el US30, el Nasdaq 100 no me gusta tanto porque ya habría roto el mínimo anterior y eso nos podría estar anticipando un retroceso, lo que serían los índices americanos. Y el SP500, bueno, de momento mantiene la estructura alcista de mínimos crecientes en H1. Si por aquí deja alguna vela martillo, o mejor una vela envolvente, podríamos buscar algún tipo de largo, ¿vale? No sé si el precio se va a quedar a mitad de camino de testear este máximo, si va a superarlo, si va a hacer tipo doble techo, no lo sabemos, ¿vale? Nos guiamos por la estructura claramente alcista y por las confirmaciones que nos van dejando las velas. En este caso todavía no tendríamos ninguna vela interesante para comprar, ¿vale? Pero SP500 se puede buscar largo, US30 también me resulta bastante interesante para comprar, el Nasdaq quizá no tanto porque, como digo, ha roto ese mínimo más bajo, el mínimo más alto, perdón, el mínimo más relevante, y podría tener un cambio de estructura, ¿vale? Así que nada más, magos, dicho esto, vamos a dejar el vídeo por aquí. Recordar que luego a las 3:15 horario de España vamos a empezar el directo como cada día, vamos a revisar estos índices americanos y muchos más activos. Y nada más, como siempre digo, si os gusta este tipo de vídeos, siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo dejáis en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda, y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que va a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo magos y chao.